Para poder saber qué es lo que debe de llevar un plano, obviamente tenemos que conocer elementos propios del lenguaje arquitectónico, ¿vale? Y tener algunas nociones de interpretación planimétrica. ¿Qué es interpretación planimétrica? Lectura de planos, ¿no? ¿Qué es la presentación planimétrica? Serán los elementos y la forma en la que se va a mostrar un plano, por eso planimetría, ante el interesado que lo va a leer, a utilizar, a ver, etcétera. Casi siempre pensamos que el interesado va a ser el cliente y sí, efectivamente, nuestros usuarios están interesados en ver los planos, pero recordemos que es mucho más importante que quien pueda entender los planos sean los trabajadores que van a ejecutar los diferentes trabajos propios de la construcción. No quiere decir que esto le reste importancia a que sea entendible para el cliente, pero pensemos que de hecho un plano es una proyección paralela, ¿no? Una proyección caballera. Entonces, ya está alterada la realidad para que se pueda comprender las medidas tal cual de un plano. Entonces, realmente no es tan fácil a veces poderlo comprender. Nosotros como arquitectos muchas veces pensamos que sí, pero recordemos nuestros primeros semestres de arquitectura en donde nos costaba concebir las diferentes vistas en geometría descriptiva, entonces pues no, no es fácil, es lo mismo que tendría que enfrentarse a alguien que pues no ha llevado esta parte para poder comprender cómo están configurados los planos. Si nosotros queremos que un plano se entienda fácilmente o que un elemento arquitectónico se entienda fácilmente, para eso se hacen las perspectivas o en su defecto los renders, ¿no? ¿Qué debe de estos planos, ¿no? ¿Cuántos planos tenemos? ¿Qué tipo? Recordemos que aquí en México existe algo llamado proyecto ejecutivo. El proyecto ejecutivo es el conjunto de planos arquitectónicos, técnicos y constructivos, así es como lo conocemos aquí, que se presentan, ¿no? Más adelante en otro video hablaremos de la valoración del mismo y de estas formas coloquiales, ¿no? En que le llaman al trabajo del arquitecto, pero no vamos a ahondar en eso. A grosso modo, el proyecto ejecutivo realmente cuando se entrega empieza en esta parte que dice planos arquitectónicos, ¿no? Sin embargo, colocamos estas otras cosas en firma dada precisamente para que se entienda que pues esta es la puesta en obra en el sentido de una obra de teatro, ¿no? Todo esto es la parte de tras bambalinas. Entonces, hacer un plano tal cual o entregar un proyecto no es nada más sentarte y luego ponerte a trazar, ¿no? Se necesita una investigación a fondo del entorno natural, del contexto construido, de los tipos de usuario y de los tipos de usuario y sus necesidades, requerimientos, etcétera, incluso de la temporalidad en la que está, análisis de esa información para generar soluciones, síntesis, que cuando hablamos en arquitectura de síntesis es algo gráfico para ver si esas soluciones son asequibles y una vez que tenemos eso, se empiezan a generar los croquis, que nos van a dar a luz al anteproyecto, que se trabaja sin medidas, pero con escala y proporción para que se pueda entender, ¿no? Una vez que ya tenemos todo eso, ahora sí comenzamos el plano arquitectónico, ¿no? Entonces, la labor del arquitecto va más allá de dibujar los planos. Se trata de toda esta parte de diseño que no ahondaremos ahora, ¿no? Tenemos los planos arquitectónicos, que son los que rigen al proyecto. Cuando se elabora un plano arquitectónico, tenemos aquí, ¿no? Los estructurales y los arquitectónicos. ¿Los arquitectónicos rigen al estructural? Sí, los arquitectónicos muestran qué distribución y obviamente nosotros como arquitectos tenemos que concebir la forma en la que se va a apoyar o sustentar ese elemento de una manera física estable y le vamos a dar esas vertientes o esos, ¿cómo decirlo? Esos puntos de partida para que el estructurista realmente lo pueda trabajar, ¿no? Aquí no hay ningún pleito, aquí no hay ningún tipo de malentendido que luego se llega a hablar. Una vez que estos estructurales, aunque van después de los arquitectónicos, en obra son los primeros que se utilizan para poder llevarla a cabo. Vienen los constructivos, los de acabados y en ocasiones incluso los de interiorismo, ¿no? Para poder llevar a cabo todo esto, recordemos que el proyecto ejecutivo también incluye las memorias de cálculo de las que hablaremos más adelante. Entonces, vámonos directamente a los planos arquitectónicos. No voy a ahondar mucho en los temas porque aquí ya está escrito y la idea es que el video no sea tan largo y puedes incluso pues ponerle pausa y ver la información que requieras, ¿no? De los planos arquitectónicos tenemos plantas arquitectónicas y alzados arquitectónicos. En el caso de las plantas tenemos las plantas de distribución de azotea y de conjunto y los alzados, las fachadas y los cortes, ¿no? ¿Qué lleva una planta arquitectónica? Bueno, esta planta, recordemos que, como dijimos, está alterada, está vista de forma aérea y es como si rebanáramos abajo de la losa nuestra casa para poder ver cómo están las ventanas, cómo están las puertas, todos los elementos, qué distribución tiene, ¿no?
Se lee de izquierda a derecha, ¿vale? Siempre poniendo los niveles menores en nuestro lado izquierdo. ¿Qué debe de contener, no? Debe de contener mobiliario. Este debe de ser, acuérdense que cuando hablamos de calidades de línea, hablamos de grosores de línea, entonces la calidad más baja se debe de ir al mobiliario. Este mobiliario son todos los elementos móviles o los muebles dentro del espacio. Elementos fijos y fijos constructivos, aquí vienen cuáles son. Estos deben de ir en una calidad pues mayor, obviamente es una de las líneas más altas que hay dentro del proyecto. Elementos fijos, que serían las puertas, ventanas y otro tipo de elementos atornillados. Incluso estos elementos fijos entran también los famosos muebles de baño. ¿Qué son los elementos fijos o los muebles fijos? Son todos aquellos elementos que necesitan una instalación. Por eso deben de ir con un grosor de línea mayor al mobiliario, porque el mobiliario pues es móvil, no se puede mover. Los elementos fijos no, necesitan instalarse ya sea atornillado, ya sea por medio de una tubería. Y recordemos que el mobiliario, más que detallar lo bonito que se ve un plano y lo mucho que sé dibujar, lo que hace es mostrar una referencia de distribución de elementos, sobre todo para que se den idea de qué espacio estamos hablando, porque aunque lleva nomenclatura o los mal conocidos como textos, ¿no? La nomenclatura, los nombres de cada espacio, aunque la lleva, de todas maneras, pues tiene que entenderse qué espacio hay, cómo se manejan las circulaciones, etcétera. Para eso nos sirve el mobiliario. Elementos de referencia, pues que son todos aquellos dibujos, por así decirlo, o trazos que nos sirven para, como su nombre lo dice, referenciar algo, ¿no? Los ejes referencian el tipo de muro, los niveles, las alturas, etcétera, etcétera. Las indicaciones, ¿qué son las indicaciones? Bueno, aquí vienen, son las direcciones de las escaleras, las estacas de acceso y los elementos estructurales, ¿no? Recordemos que los ejes siempre van a regir, van a regirse o van a mostrar a los elementos estructurales, ¿no? Muchas de las veces preguntan quiénes llevan los ejes de letra y quiénes los de número. Algo muy simple, ¿no? Entre más muros tengas, en ese lado van los números, entre menos muros tengas, en ese lado van las letras, porque las letras son finitas, ¿no? En cuanto a las calidades, pues aquí se nota, ¿no? Que hay una diferencia entre entre los elementos, entre las calidades, que precisamente lo que nos trata de mostrar es que no, un plano deben de llevar esas calidades, esos diferentes grosores de línea. ¿Para qué? Para decir qué es lo que está más fijo, es orientar a mi cliente qué es lo que tiene que ver en el plan. Otro de los elementos son las plantas de azotea así de conjunto. Estos deben de llevar sombras, precisamente para entender los niveles. Otra vez elementos fijos, indicaciones, detalles, ¿vale? ¿Qué son detalles? Pues las formas de las cubiertas, de los domos, etcétera. Elementos de referencia que ya hablamos, ¿no? Aquí se ve una planta de conjunto, siempre el norte, ¿vale? Aquí lo ponemos en grandote. Aquí se ve que vienen las calles, vienen aquí todas las sombras, etcétera. Y uno de los detalles que, bueno, no estamos nosotros tan de acuerdo, pero todo lo que nosotros mencionamos son parte de las recomendaciones, es que aquí vienen las pendientes y lo recomendable sería que esas pendientes fueran, pero en un plano sanitario. Vienen algunas cotas generales. ¿Qué diferenciaría esto con una planta de azotea? Bueno, que la de azotea sí debería de llevar ejes, no es necesario que lleve las calles, ni que tampoco lleve todos los elementos dentro del terreno, ¿no? Tenemos los planos de alzado dentro de los arquitectónicos. Estos sí deben de llevar sombras, precisamente para que se entiendan algunos volúmenes. Bueno, no es obligatorio, esto generalmente es en fachada. Bueno, más bien, esto que estamos viendo es para fachada. Elementos fijos constructivos indicaciones. Aquí tenemos un ejemplo. Recordemos que aquí lo que se está hablando no está normado, no estamos decretando nada y no pretendemos entrar en discordancia ni en discusión. Si tú de alguna forma presentas de otra manera los planos o tienes algo que aportar, pues adelante, ¿no? Pero tampoco se trata aquí de que estemos discutiendo qué debe y qué no debe de llevar un plano cuando infortunadamente no está normado ni colegiado y sí debería, ¿no? ¿Qué nosotros colocamos en una fachada? Bueno, la fachada debería de ir limpia, como lo vemos aquí. ¿Por qué? Porque arquitectónicamente trata de mostrar cómo está el elemento, únicamente lleva niveles y que no están viciando el interior de la fachada, no están viciando la forma que tiene, una línea de tierra y calidades que nos digan qué está más enfrente y qué está más atrás. Se ven obviamente los detalles de las ventanas
y los niveles únicamente muestran alturas. Me imagino que me dirán que, bueno, en todo esto pues faltan las cotas, ¿cómo lo vamos a construir? Pues para eso se hace una fachada de albañilería. En el caso de los cortes, estamos muy acostumbrados a decir, bueno, los cortes deben de pasar por baños y por escaleras. ¿Qué pasa cuando a lo mejor tengo un nivel, ¿no? Lo paso por el baño y ya, no nada más. Si nosotros tenemos desniveles, si tenemos detalles como aquí, que hay una ventana en la losa, que hay cambios de losas, pues lo recomendable sería colocar un corte que me muestre todo eso. Aquí sí vienen ejes, aquí sí vienen cotas, aquí sí vienen niveles y lo mismo, ya lo dejamos al criterio de cada quien cómo lo represente. Si se dan cuenta, no tiene muebles. ¿Por qué? Pues la idea es que muestre las alturas, ¿no? Que no haya muebles ahí viciando cada uno de los elementos. Algo que a lo mejor sí se podría colocar tanto aquí como en la fachada, pues sería la figura humana, ¿no? Que nos dé la escala. Y pues aquí no tiene muebles, pero sí debería de llamar muebles fijos. En este caso, este muro de la cocina no tenía acá dichos elementos y por eso no se colocó. Pero sí es bueno que los elementos fijos vengan, todos los detalles de nichos, de murillos, por ejemplo, se coloquen para tener esa referencia, ¿no? La idea del corte, como dijimos, ya de hecho es complicado explicar una planta, pues cuanto y más un corte, ¿no? El corte más que nada va orientado a quien lo va a construir para que sepa qué alturas y qué detalles va a colocar. Tenemos los planos estructurales, tenemos plantas, que viene la de cimentación entre pisos y azoteas, y los detalles estructurales, tanto cortes por fachada como detalles. Tenemos aquí un plano estructural, este es el de cimentación. Vemos tal cual aquí que trae sus diferentes cotas, trae la forma de la cimentación, trae los castillos, debe de, en este caso también lo mismo, vienen aquí las traves, etcétera. ¿Qué lleva? Lleva lo mismo, ¿no? Lleva elementos fijos, lleva elementos estructurales, lleva elementos de referencia y simbologías. Es importante colocar las simbologías. Aquí vienen los detalles constructivos o detalles estructurales que se ponen dentro del plano. Vienen todos los elementos que va a llevar, cómo va a estar separado, cómo va a estar construido, qué tipo de agregado se le va a colocar, qué tipo de distancias va a tener, etcétera. Después tenemos los planos constructivos que incluirían pues las plantas de instalaciones o detalles, vendrían lo del hidráulico, el sanitario y el eléctrico. Ojo, hay muchos más planos de instalaciones, sin embargo aquí estamos trabajando lo más básico. Detalles constructivos de instalaciones y de construcción, isométricos, que son estas vistas en 3D, en perspectiva caballera, de instalaciones y de construcción. ¿Qué deben demostrar las plantas de este tipo de instalaciones? Bueno, muestran toda la distribución de la instalación. Aquí vienen algunas recomendaciones que aquí damos para que pueda estar mejor representado tu plano. Tenemos aquí tal cual la muestra. Vean cómo pareciera que el plano, toda la distribución está en segundo plano, mientras que toda la instalación se ve mucho más fuerte, ¿no? Trae cotas, trae elementos de referencia, pero no trae mobiliario. ¿Por qué? El mobiliario viciaría. Lo que quiero ver es por dónde pasa la tubería, no dónde está el mobiliario. Entonces, precisamente para eso es que se estaría haciendo, ¿no? Aquí tendríamos también los planos de instalación hidráulica, los planos, perdón, la simbología de la instalación hidráulica y la simbología aquí abajo y la simbología de la instalación sanitaria acá arriba, ¿no? Tenemos estos dos elementos ahí y siempre deben de ir colocados en los planos para poder saber cuáles de cada uno de ellos, perdón, cada uno de estos símbolos que nos representa dentro del proyecto. En este caso, por cierto, sí viene en el reglamento de construcciones esta simbología, al menos aquí en México, entonces, si algo faltase, lo podrías consultar. Bien, dentro de lo demás, nosotros tenemos acá el plano de instalación sanitaria. Este plano de instalación sanitaria, lo mismo, pareciera que lo demás está como más tenue y luego aquí ya viene toda la instalación, vienen las líneas de dirección dependiente. em,
vienen tal cual, bueno, aquí no se ven los símbolos, ¿no? Pero tú debes de poner aparte los símbolos, esto para que a nosotros nos diera el espacio. Vienen los diámetros, también tanto en instalación hidráulica como sanitaria se deben de colocar los diámetros. ¿Cómo los obtienen? Bueno, en el caso de la sanitaria por norma y en el caso de la hidráulica, pues hay ahí una memoria de cálculo para determinar los diámetros, ahí ya sea por método de Hunter o por cualquier otro. Los detalles, tal cual como los vemos aquí, sería pues sacar una pequeña ampliación, ya sea a mayor escala o fuera de escala, que nos permita ver cómo va a estar distribuida la tubería que nosotros estamos generando. Tenemos también los elementos en isométrico. Estos elementos en isométrico pues se trata, ya igual ahí hay unos videos si ustedes quisieran ver cómo se hacen. Estos principalmente nos sirven para ver cómo va a ir toda la distribución general, definir las alturas, pero por sobre todo definir pues el número de piezas que vamos a requerir para cada una de nuestras instalaciones y pues también la forma en la que va a estar conectado entre sí todo nuestro proyecto. En el caso de la instalación eléctrica, lo mismo, tenemos una serie ahí de simbologías, vienen aquí una serie de recomendaciones en cuanto al dibujo. Recuerden que estas recomendaciones son dibujo, ¿no? No estamos haciendo recomendaciones de diseño. Vemos aquí otra vez cómo está toda la instalación. Vienen aquí las lámparas, igual se debe de tener la simbología, vienen las lámparas, apagadores y contactos dentro de la misma planta, qué cédula tienen, qué tipo de circuito pertenecen, de dónde viene la alimentación. Vemos diferentes tipologías de línea, por ejemplo, aquí una línea, ¿cómo decirlo? Una línea segmentada y una línea continua. Bien, en la simbología deberá decirme qué me expresa uno y qué me expresa el otro. Tenemos también los planos de acabados, desde los de acabados obviamente constructivos hasta carpinterías, herrerías, cancelerías, algunos detalles de puertas y ventanas para equipamiento, explosivos que son elementos en isométrico, la balconería y los alzados, ¿no? Fachadas y cortes de acabados. Tenemos, por ejemplo, aquí se colocan las plantas en pequeño y vemos que en las ventanas hay simbologías. ¿Por qué? Porque aquí se mencionan cada uno de los elementos, ¿no? Este es un plano de carpinterías, entonces las puertas, qué puerta es, qué debe de llevar la puerta, qué medidas tiene, los closets, en el caso de carpinterías. En el caso de herrería se hace, bueno, en este caso se hizo por corte, pero también se puede trabajar en la planta, se muestra la forma del elemento de herrería, sus medidas, etcétera. Tenemos en el caso de los planos de cancelería lo mismo, dónde están, qué forma tienen, cuáles son sus especificaciones, qué tipo de marca. Para el caso de los planos de puertas y ventanas, se determinan todas las puertas y ventanas del proyecto, se señalan dentro de una planta y se van colocando aquí, como lo vemos, la forma que va a tener y pues los detalles con los que está hecho. Aunque aquí no vienen especificadas marcas, ni modelos, ni calibres, sí es muy recomendable que venga esta información a detalle, sobre todo pues para evitar malos entendidos o problemas de costos. Los explosivos y detalles, por ejemplo, aquí vemos un detalle de la cocina, las diferentes vistas que tiene para que se vea cómo va a estar elaborada. Y aquí pues ya el isométrico de cómo está mi elemento, qué medidas tiene y qué forma. Tenemos también aquí en los planos de acabados, como vemos, simbologías que representan el plafón, que representan el muro, que representan el piso y pues los acabados en cada uno de los segmentos en los que queda cada una de nuestras figuras geométricas nos expresa el tipo de acabado que tiene. Vemos estas flechas que nos cambian, que nos indican un cambio de acabado, o sea, es decir, este muro va a tener un acabado y como lo vemos todos los demás van a tener otro. Siempre se debe colocar la simbología. Aquí está, ¿no? Tenemos el material de elaboración, el acabado inicial y el acabado final. Y aquí, ¿no? Algunos de los acabados en muro, que serían, en este caso están sus puros materiales. Ya se le daría un acabado inicial, por ejemplo, un repello, un aplanado. Y el acabado final, que podría ser la pintura, o el azulejo. Los acabados en piso lo mismo e incluso el de impermeabilización. Y finalmente, pues los planos de albañilería que tienen algunas plantas y manejan también plantas y alzados. En este caso, estos planos son muy similares a los planos de instalaciones porque llevan todos los elementos fijos, pero lleva también todas las medidas que se requieren para elementos de albañilería. Por ejemplo, si estas fueran barras hechas con concreto o hechas
con materiales propios de la albañilería, es aquí donde se colocarían todas estas medidas que les sirvan de referencia a nuestros trabajadores para que las proyecten, no nada más las exteriores. Entonces, en el caso de las fachadas sería lo mismo, se pondrían todas las medidas y se complementarían con las de acabados. Ahora, esto es lo general que se lleva en un proyecto ejecutivo que no tiene instalaciones especiales, cabe destacar. Muchas de las veces se reducen, yo sé que a veces no se entregan carpinterías, no se entregan herrerías, no se entregan acabados, pero pues también pensemos que para poder entregar esos planos hubo que diseñar todas las carpinterías, todas las herrerías, todas las cancelerías. Entonces, realmente, para poder diseñar ese elemento debe de haber un cobro por ese elemento, por ese diseño. Entonces, lo cierto aquí es que a veces se ha reducido la cantidad de planos que se entrega para reducir la cantidad de trabajo y por lo tanto reducir el costo del proyecto ejecutivo. Yo no digo que esta práctica sea buena ni sea mala, simplemente comento qué es lo que ha sucedido, no pretendo entrar en discordancia, pero es por eso que a veces el proyecto no trae todo lo que debería, ¿no? Pero en realidad, pues la idea es que se entregue un conjunto de planos que no requieran que quien hizo esos planos esté presente en la obra para elaborarse. Eso sería lo ideal, ¿no? Porque recordemos que el trabajo fundamental del arquitecto es el proyecto. Debe de conocer de construcción, claro, debe de conocer de construcción para poder proyectar algo que realmente se pueda generar, ¿no? Que realmente se puede edificar. Pero ya el hecho de llevarlo a la puesta en obra lo puede hacer otra persona totalmente ajena y que además puede cuantificar también, puede calcular el presupuesto y se puede hacer con los planos. Cuando en el presupuesto hay algo que no podemos sacar porque los planos están incompletos, pues evidentemente hubo ahí un problema en el proyecto. Entonces, digo, ya no me voy a meter un poquito más en eso, ya hablaremos después de valoración del proyecto ejecutivo, pero a grosso modo es esto y, como les decía, las memorias de cálculo. ¿Qué memorias de cálculo? Las memorias de cálculo del estructural para saber qué tipo de elementos se tuvieron, las memorias de cálculo hidráulicas para determinar los tipos de diámetro, las demandas que se van a tener y los tanques de almacenamiento, los cálculos sanitarios que me van a dar la altura de los diferentes registros, la distancia correcta entre registros para determinar la tubería y la memoria eléctrica, ¿no? Que ahí traería tanto el centro el cuadro de cargas, la parte de luminotecnia y el balanceo y los diagramas, ¿no? Entonces, independientemente de que se está haciendo estos planos, también se deben de entregar las memorias, ¿vale? Esto ya lo hablaremos más adelante, entonces, bueno, todo esto es lo que integra a grosso modo un proyecto ejecutivo que no tiene instalaciones especiales ni otro tipo de elementos. Y pues ahora que ya lo saben, pues ojalá no se olvide para que siempre integremos de forma correcta, sobre todo esta parte que hablamos de los tipos de línea, de qué debe de incluir cada plano, siempre lo integremos de forma correcta en nuestros trabajos, ¿vale?